cultura y noticias. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, aliados, actividades y por supuesto las soluciones que todos ocupamos para tener una lectura oportuna de lo que está pasando en Costa Rica, para poder tomar nuestras propias decisiones, para poder hacer de este país la mejor versión posible en la cual podamos vivir y principalmente en la cual podamos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la principal comisión que ha tenido desde hace casi un año calendario el equipo de trabajo de Red Democrática, y con el cual hemos invitado a la mejor calidad de invitados nacionales e internacionales para poder hacer de este una experiencia auditiva, una experiencia visual, en el caso de quienes nos siguen en las redes sociales, en las plataformas digitales, de la mejor calidad posible. Recuerden que estamos en 89.1 FM y también estamos de forma simultánea en las redes sociales, @CRC89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, porque acá lo que queremos es que usted se informe de la mejor manera posible con las mejores personas. El día de hoy tenemos la muy grata compañía de don Juan José Echevarría. Es una persona de amplio conocimiento del régimen municipal, de la realidad de las municipalidades, de los cantones de nuestro país. Es una persona que nos va a ayudar a tener un contexto en este programa de qué es lo que está en juego el próximo 4 de febrero, que se llevan a cabo las elecciones municipales para escoger alcaldes, vicealcaldes, regidores, intendentes, concejales y síndicos en todo el país. 84 municipalidades que van a renovar en algunos casos y a mantener en otros las autoridades que toman las decisiones que a usted y a mí más nos impactan. No es en la Asamblea Legislativa, no es en el primer poder de la República, no es tampoco en Casa Presidencial, donde se hacen las cosas que más nos llevan directamente a nuestras familias. Es en las municipalidades. Y es ahí la importancia que existe de la decisión que todos tenemos que tomar en las próximas elecciones. Juan José, bienvenido a su programa Red Democrática, bienvenido a la familia de Red Democrática. Para nosotros es un placer saludarte. Gracias, Jonathan, muy contento y muy agradecido de estar en tu programa. La verdad que te escucho bastante a través de 89.1 y me alegra mucho tener la oportunidad de estar con vos en esta ocasión. Ahí estaba con un problema de conectividad, no sé si puedo entrar por el otro medio para evitar llamadas telefónicas y eso. Sin problema. Voy a salirme de y me recibís en la otra, si te parece. Sí, señor, perfecto. Y atención a los amigos en cabina, a don Eduardo, para que nos haga ahí el match de la señal para poder seguir conversando con Juan José, que lo que queremos es tener la mejor calidad de la información. Gracias, don Eduardo, allá en cabina, y bienvenido. Ahora sí, nuevamente, don Juan José, esta es su casa. Gracias. Sí, bueno, en efecto, así me siento. 89.1 ha sido una emisora que a lo largo de muchísimos años siempre ha sido muy cercana a este servidor de ustedes. En alguna oportunidad incluso tuve un programa con ocasión de las elecciones de presidenciales de hace 2 años. Y me gusta mucho el ejercicio de hacer radio, y por supuesto que tengo grandes amigos en la emisora y muy contento, repito, de estar con vos en esta ocasión. Muchas gracias de nuevo, y ojalá que la experiencia de estos 50 minutos de conversación sea tan grata como lo espero y como nuestra audiencia está acostumbrada, porque Juan José, usted tiene una lectura muy importante de lo que significan las municipalidades y el riesgo de todo lo que se corre en menos de 22 días.
para que se escojan las nuevas autoridades. Cuéntenos cuál es su lectura de la actualidad del régimen municipal, cuál es la lectura de los cambios. Esta es la primera vez, por una ley que aprobamos en la Asamblea Legislativa el cuatrienio anterior, que muchísimos alcaldes no se pueden reelegir porque llevan muchos años en su puesto y hay que darle paso a nuevos liderazgos, y eso fue el espíritu del legislador en aquel momento. ¿Cómo ves el ambiente completo? Bueno, Jonathan, vea, yo quisiera, porque usted me está haciendo la pregunta de cómo lo veo el ambiente, yo quisiera verlo mejor, o sea, yo quisiera verlo con más entusiasmo, yo quisiera verlo con mejores perspectivas de participación de la ciudadanía, yo quisiera verlo como un proceso democrático más maduro, más consolidado, en el cual las y los municipios, y yo insisto mucho siempre en esto, porque muchas veces, incluso en medios de comunicación, se refieren a los municipios cuando está hablando en realidad de las regidoras y de los regidores, ¿verdad? No, municipios somos todos nosotros. Somos vos, soy yo, somos todas las personas que vivimos en un municipio. Y entonces yo quisiera que las y los municipios de este país efectivamente entendieran y entendiéramos la trascendencia de estos procesos. Como bien lo decís, en esta elección hay cambios muy importantes que incluso deberían de traducirse en más participación, más entusiasmo. Porque muchas veces la gente decía que por sí no participaban porque ya se sabía quién iba a ganar, que por sí no participaban porque ya uno sabía que el mismo alcalde que tenía 10, 12, 15, 20 o 30 años iba a volver a ganar. Eso ya no es posible gracias a la reforma legal que se hizo en la legislatura anterior. Y en buena hora que se hizo, Jonathan. En esto del proceso de fortalecimiento municipal, en primer lugar, tenemos que tener claro que se enmarca dentro de algo más grande, que es un proceso de reforma política del Estado costarricense. Esto es una propuesta para mejorar la capacidad operativa y administrativa del Estado. Las municipalidades son parte del Estado, ¿verdad? Sí. Y claramente el modelo centralista que teníamos y que seguimos teniendo, es una realidad, es un modelo que está agotado y que ya no tiene... Que no resuelve. ¿Perdón? Que no resuelve. No resuelve. Desde el Poder Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa ya no es posible resolver todos los problemas de los 84 territorios cantonales. Y por eso es que desde hace ya algún tiempo se ha venido insistiendo en la necesidad de fortalecer a las municipalidades para que tengan más recursos y más competencias. Y parte esencial del fortalecimiento municipal es que lleguen mejores personas a gobernar esos territorios. Y por eso esta elección es determinante, porque es la oportunidad que tenemos las personas, los ciudadanos, las vecinas y los vecinos de todos los cantones de llevar a mejores gobernantes. Esas personas que van a administrar nuestros recursos que pagamos a través de los impuestos, que pagamos a través de los servicios, que pagamos a través de las patentes, y que tienen que devolvernos esos recursos con mejores servicios, con mejor inversión en infraestructura cantonal, con mejor calidad de vida para las personas. Entonces, cuando se prohibió que la reelección de los alcaldes fuera eterna, como venía siendo, esto yo creo que está abriendo un espacio más a la motivación de la ciudadanía. Y en efecto, creo que hay hoy por hoy nuevas caras a la fuerza en muchos cantones que debería traducirse en más entusiasmo por parte de la ciudadanía. Juan José, ese debería tiene implicaciones y cláusulas. Ahí está el tema de si el liderazgo de un alcalde de 20 años, llámese San José, va a ser trasladado el sombrero al nuevo candidato del Partido Liberación Nacional, que fue su vicealcalde por varios años, si eso es automático y la gente va a responder de forma automática, o si más bien el otro caso, por ejemplo Heredia, el exalcalde, el sombrero ya no lo tenía porque fue eliminado, o sea, se le quitó la investidura de alcalde hace un tiempo, pero él estaba apoyando no a Liberación, sino ahora a la Unidad Social Cristiana. Entonces, ese núcleo, ese grupo de gente estaría trasladándose posiblemente o no a un nuevo partido. Es decir, este reacomodo
¿Es posible esos cambios de sombrero tan fácil o la gente ahora está más libre para escoger? Bueno, es un punto muy importante el que estás analizando, Jonathan, porque en efecto, las particularidades de los procesos de elección municipal son bastante diferentes a las de los procesos de elección nacional, tanto para presidencia como para diputados. En la elección municipal no es tan importante el color de la bandera del partido político. Por eso ha pasado en muchos procesos anteriores que incluso una persona a la cual aprecio mucho y que respeto y que creo que hizo una muy buena gestión, Fernando Trejos, exalcalde de Montes de Oca. Fernando fue 3 veces elegido alcalde, las 3 veces por un partido diferente. Esa es una situación bien particular. Pero eso te demuestra que a nivel municipal realmente lo que está en juego no es tanto la trayectoria del partido, no es tanto la tradición partidista. A nivel de presidencia incluso y de diputados, hay gente que todavía te dice, no, es que mi papá es liberacionista o es social cristiano o es comunista desde la época de los 40. Y por eso yo sigo votando así. Es lamentable, pero eso es una realidad social que tenemos, hay que aceptarlo. Pero a nivel municipal eso no está pasando. Pero lo que sí está pasando, y lo planteas muy bien, es que alcaldes que por alguna razón ya no pueden seguir siendo candidatos, pretenden seguir influenciando y casi que decidiendo quién sigue. Y la llave para evitar eso, es el voto, Jonathan, es la potestad del pueblo como soberano que es el que tiene la última palabra y que puede decir sí o no. Y la mejor forma de hacerlo es votando, porque si no votamos, probablemente los que sí lo hagan podrían conectar o podrían facilitar que estas cosas pasen. Y le voy a decir una cosa, y en estas cosas tenemos que ser transparentes y tenemos que ser pues honestos con el tema como un todo, más allá de amistades y más allá de conocidos y más allá de particularidades, pero es que también se ha dado en muchas ocasiones que estos alcaldes que están terminando su función por mandato legal han influenciado para reformas estructurales y organizativas en las municipalidades para luego abrir una gerencia, imagínese usted, en esas municipalidades, obviamente con la intención de poder incluso asumir ese cargo, lo cual es la antítesis de la alcaldía, porque precisamente para eso está el alcalde municipal. O sea, un alcalde municipal es precisamente el gerente de la municipalidad, es el administrador de la municipalidad. Entonces, si desde hace mucho tiempo quienes estamos en estos temas decimos que uno de los problemas es que la administración del gobierno municipal, incluso a nivel teórico jurídico, se dice que es bicéfalo, porque por un lado está el Consejo Municipal y la presidencia del Consejo Municipal, y por otro lado está el alcalde municipal. Imagínese usted lo que vendría a ser un tercero en discordia, como sería el gerente. O sea, realmente sería una locura, y estas cosas no pueden permitirse. Y aún así, sé que ha habido esfuerzos, en algunos prosperó, en otros no, para crear esa figura, y claramente eso sería muy negativo. Pero en última instancia, la enorme responsabilidad es de la ciudadanía. Todavía estamos a tiempo, Jonathan, estamos a poco más de 2 semanas de tomarnos unos cuantos minutos en cada uno de nuestros cantones para valorar quiénes están postulando, qué están proponiendo, qué trayectoria han tenido, y de una u otra forma decidir que el cambio se dé. Pero el cambio nunca se va a dar si uno no se involucra en el cambio. Y aquí el primer cambio que tenemos que hacer es decidir ir a votar, porque la primera elección a nivel local, digamos, de alcaldes elegidos democráticamente en diciembre del 2002, que fue la primera ocasión que esto se dio, cuando yo estaba en ese momento fungiendo como presidente de IFAM, apenas llegó a votar el 21% de la población. Uno puede decir que era la primera ocasión y todo eso. Luego hubo elecciones en el 2006, 2010, 2016, que hubo un salto de 6 años para acomodar precisamente la elección hacia un medio periodo.
y en la del 2020 votó el 36% de la población. Ha venido creciendo poco a poco. En estos momentos, según algunos estudios de opinión, podrían estar votando alrededor del 45% de la población. Ojalá vote más. Pero también aquí es interesante porque estamos hablando de números a nivel nacional, ¿verdad? De promedio. Tenemos cantones que ha votado el 70% de la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos cantones, probablemente algunos de ellos rurales, lejanos, costeros, el gobierno municipal es más importante que el gobierno nacional, porque es quien realmente le está resolviendo los problemas a las comunidades de esos territorios. Entonces, sí, efectivamente, incluso votan más en algunos cantones para municipales que para la nacional, ¿verdad? Pero eso es parte de la particularidad, porque hablamos, y uno entiende que así sea, de una elección municipal, pero en realidad son 84 elecciones municipales. Cada cantón tiene su realidad, su particularidad, sus propias necesidades y sus propias oportunidades, y por supuesto que el próximo 4 de febrero cada cantón va a tomar su propia decisión. Juan José, hay un problema en las elecciones municipales, también en las nacionales, pero en las municipales es mucho mayor, y es el acceso a financiamiento y el acceso a poder difundir el mensaje para decirle a los municipios, a los que habitan un cantón, yo soy una buena opción. He visto en estos últimos 6 meses candidatos que uno dice, qué lujo de candidatos tiene este cantón, pero no tienen ni los recursos suficientes para hacer una difusión masiva, ni tampoco un respaldo para poder hacer llegar tan rápidamente la información a quienes pueden y deben llegar a votar. ¿Cómo podemos resolver eso que ha sido una deuda y un ancla y un lastre a nivel de las elecciones por mucho tiempo? El Tribunal Supremo de Elecciones tiene su receta. Creo que coincidimos muchos en que no es ni por asomo la perfecta, porque es muy injusta con tal de los seguros que tiene que poner para evitar corrupción, que obviamente siempre hay que cuidar ese detalle, pero el acceso a la información por medio de la pauta, que por pauta significa tengo que tener plata para ponerla, es muy ingrata para muchos partidos y muchos candidatos, incluso de partidos tradicionales. ¿Cómo resolver esa parte? Sí, es bien complejo porque, como bien lo decís, es un problema, digamos, estructural de legislación y, si se quiere, hasta de las mismas competencias del tribunal. O sea, el tribunal termina siendo de fiscalizador contable y cosas de esas que uno diría que deberían estar dedicados a otras cosas, ¿verdad? No es fácil solucionarlo porque, por supuesto, que debemos de pensar en mecanismos y en sistemas más consistentes en todos los procesos, ¿verdad? El adelanto de la deuda política pues era una opción para que eso se diera, pero en la práctica no necesariamente se logra. Se ha hablado mucho a nivel por ejemplo, uno de los gastos principales del día de las elecciones, que es el transporte. A mí me parece, Jonathan, que eso se soluciona de una forma muy sencilla. Desde que se da la concesión a todos los empresarios transportistas del país, se les debe de exigir como contrapartida de la concesión que el día de las elecciones, ese día, van a andar todos con la bandera de Costa Rica pegada en el bus y van a transportar en forma gratuita a todas las personas que quieran transportarse en el marco de las rutas que cada uno tiene. Con solo eso evitamos los miles de millones de colones que se gastan en transporte, alquilando carros, que además se presta para una gran cantidad de irregularidades y gollerías, y que el transporte público, que por supuesto descansa en empresarios, y uno entiende que es un aporte de los empresarios, pero es que también, si usted lo plantea como una contrapartida a la concesión, eso es perfectamente factible y eso es perfectamente defendible. Pasa un poco igual con el tema de las frecuencias de electromagnéticas del Estado, de radio y televisión. O sea, podría eventualmente plantearse algún tipo de disposición para que en época electoral haya algún tipo de uso colectivo. Probablemente habría que hacerlo coordinado con el Tribunal Supremo de Elecciones para que exista acceso a información.
Pero, sin embargo, Jonathan, pese al problema que existe, y hay un tema peor todavía, que es el de los financiamientos incorrectos, indebidos, impropios, peligrosos, ¿verdad? Y sabemos, por ejemplo, que hay interés de grupos de narcotráfico, de copar cierto tipo de territorios estratégicos para sus funciones, ¿verdad? Y esto es un peligro que estamos enfrentando no solo a nivel municipal, es un peligro nacional, ¿verdad? Pero eso será un tema bien difícil de resolver. Pero yo le quiero decir que pese a todas estas debilidades, por ejemplo, hoy en el Facebook, ahí me llegó una invitación del Club Rotario de Moravia, que en asocio con el Club La Guaria están organizando un debate de los 7 candidatos y candidatas a la alcaldía de Moravia. Y sé que la UNED, por ejemplo, ha promovido una gran cantidad de debates a nivel local. Y sé que una cámara, por ejemplo, como la Cámara de Turismo de Guanacaste, ha promovido debates de sus candidatos a nivel de cada cantón para que la gente se entere. O un canal provincial, como por ejemplo Canal 36, y sé de Telesur, que también han invitado a sus regiones, ¿verdad?, a participar en debates. Entonces, hay una dinámica. ¿No te interesa a la gente de enterarse de las propuestas cantonales? Bueno, es que ahí está parte del problema. El problema somos nosotros, Jonathan. El problema somos los ciudadanos, que nos gusta mucho, porque vea, todo esto parte de una realidad sociológica. Y es que en la cultura costarricense no hemos sido muy formados a la participación. Reclamamos mucho, pero nos cuesta mucho participar. Cuando en la escuela a los padres se les convocaba para alguna actividad, eran muy pocos y casi siempre los mismos de siempre los que iban. En los barrios, cuando se convoca a las vecinas y a los vecinos para resolver un problema comunal, un puente, un parque, un salón, casi siempre van los mismos de siempre y no son masivos. Esa es la realidad que tenemos. O sea, nosotros no hemos sido muy acostumbrados a participar. Somos más espectadores que actores. Sí somos buenos para criticar, eso sí. Nos encanta señalar y nos encanta juzgar, pero difícilmente entendemos que tenemos una corresponsabilidad. Probablemente a nivel nacional esto sea más difícil, porque claramente los problemas nacionales, que claramente, y son muchos y cada vez más y más serios, ¿verdad?, difícilmente los podemos resolver individualmente. O sea, para eso existe. Exacto, hay estructuras institucionales normalmente vinculadas al modelo centralista, ¿verdad?, la estructura centralista, poder ejecutivo e instituciones descentralizadas, las que tienen esta responsabilidad. O sea, la verdad sea dicha que aunque las municipalidades pueden coadyuvar y colaborar y apoyar, pero los temas principales de salud son del Ministerio de Salud de la Caja, los temas principales de educación son del Ministerio de Educación, los temas principales de seguridad son del Ministerio de Seguridad. O sea, entonces, esto hay que entenderlo, pero a nivel local hay una gran cantidad de temas que cada vez más las municipalidades pueden y deben resolver. Y la lógica es que lo hagan con apoyo de las estructuras locales. Hay un tejido social muy rico en nuestros territorios de organizaciones comunales, de jóvenes, ambientales, deportivas, culturales, iglesias, importantísimas, todas, en plural. O sea, no estoy pensando solo en la católica, no, es que hay comunidades en donde grupos evangélicos, por ejemplo, tienen una incidencia enorme en la organización, incluso en la motivación. Entonces, si desde el gobierno local se abren los brazos para convocar y trabajar con todos ellos en los diferentes distritos, en los diferentes caseríos, con toda seguridad las cosas empiezan a cambiar. Y si cambia en el distrito y si cambia en el cantón, va a cambiar en el país, porque la realidad del país es la suma de 84 realidades. Y ahí es donde uno dice, si tenemos esta posibilidad, esta opción, que hemos reclamado mucho, porque es que hay una insatisfacción de la ciudadanía
con muchas de las cosas que han venido pasando en el país a lo largo de las últimas décadas, ha habido una crisis del liderazgo político importante que no podemos tapar con un dedo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que reflexionar como país de qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero a nivel municipal, muchas de estas cosas se pueden manejar diferente, con un poquito de conciencia por parte de las autoridades y el compromiso de participación de unos y otros, pero el primer proceso participativo es votar. El primer proceso participativo es elegir, y elegir a las mejores personas, elegir a quienes están comprometidos con esta forma diferente de gobernar y de tomar decisiones. Juan José, en estos cambios que llamábamos de los alcaldes que ya no pueden seguir, se abre el abanico de quién va a dirigir el cantón en esta lucha partidaria, político-partidaria. ¿Cómo ves vos ahorita en la información que te ha llegado, en la información que puedes ver de data, que te llega de estudios y de la observación, cómo ves el acomodo de los 34 cantones? Bueno, yo creo, esto es un poco especulativo, ¿verdad? Porque tampoco uno tiene la información tan depurada como para poder opinar de lo que está pasando en los 84 cantones. Es un tema más de percepción y más de carácter general. En principio, te puedo decir ciertas consideraciones. Creo que Liberación Nacional va a perder un porcentaje importante de sus alcaldías, porque obviamente tenía un dominio importante a lo largo de los últimos procesos, que creo que eso se va a reflejar en esto. Creo que la unidad va a mejorar, me parece que la unidad puede mejorar. Creo que la participación de los partidos cantonales también va a mejorar, ¿verdad? Porque un poco se han nutrido de ese descontento que hay a nivel de estructuras tradicionales. Así y definitivamente es una realidad producto de la ley, van a haber muchas nuevas caras. Y eso también es importante, ¿verdad? Un paréntesis ahí, Juan José. El que hayan nuevas caras sin la experiencia de la curva de aprendizaje de qué es un gobierno local, ¿eso es tan bueno como se ve o no es tan bueno como se ve? Bueno, es que, como decían nuestros abuelos, Jonathan, ni tan largo ni tan cerca que queme el santo, ni tan largo que no se vea, ¿verdad? Cuando nosotros, digamos, abogábamos, por ejemplo, por la reelección continua de los alcaldes, un poco argumentábamos eso, la importancia de la experiencia, la importancia del conocimiento ya práctico, ¿verdad?, del manejo municipal, pero además con una, digamos, con una apuesta democrática. Al final de cuentas, el soberano es el que decide, y si el pueblo cree que está haciéndolo bien, de que lo repitan, ¿verdad? Lo que pasa es que en la práctica se sirvió o se prestó para que hubiera extremos, abusos, y entonces de ahí hay que revisar las cosas y tomar las decisiones. Siempre va a haber una curva de aprendizaje, Jonathan. Es imposible pretender que solo gente con experiencia y solo gente con capacidad llegue a cualquiera de estos cargos públicos. Uno esperaría que elijamos a personas que hayan estado cerca de las comunidades. Uno esperaría que elijamos a personas que se hayan distinguido luchando a la par de los intereses del territorio, que haya sido ojalá dirigente comunal, que haya sido ojalá una persona que estuvo en las luchas por la carretera o por la protección de las cuencas hidrográficas o por la construcción de un puente o de Levi's o cosas de estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso te da cierta orientación de tu disposición a trabajar por la comunidad. Obviamente no hay garantías. Yo quisiera, por ejemplo, para poner un tema también nacional, que hubiera una ley que parara la reelección continua de magistrados, y se lo digo como abogado. O sea, el Poder Judicial ha caído en una situación de descrédito tan grande en los últimos años,
Y eso es muy serio, porque cuando la gente pierde fe en la justicia, está perdiendo fe en lo que queda, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece que parte de eso se debe a que hay prácticamente magistrados vitalicios. Eso no puede ser. Y le pongo el otro extremo. A mí me parece que debería de haber un mecanismo para poder elegir diputados y diputadas que lo hayan hecho bien. Esa curva de aprendizaje que se hace en la Asamblea Legislativa muchas veces se desperdicia cuando a los 4 años el diputado o la diputada tiene que irse. Y eso es lamentable. Esa reforma a nivel legislativo supondría también una reforma del sistema de elección de diputados, que se ha hablado mucho en Costa Rica y que debemos de avanzar hacia un proceso de distritos electorales y ya no las listas cerradas y que usted pueda votar directamente por la persona que usted quiera. Y entonces, si tenemos un diputado estrella buenísimo, que todo el mundo está muy contento y muy satisfecho con la calidad de trabajo que hace, bueno, pues entonces que lo reelijamos a él, pero no que vaya en una lista de cuarto y votamos por él, pero estamos eligiendo los primeros 3. Lo que te quiero decir es que a nivel municipal, así como a nivel legislativo y así como a nivel de Poder Judicial, tenemos todavía debilidades y dificultades. Claro que al no poder elegirse ciertos alcaldes se está perdiendo experiencia, pero creo que es un daño menor, porque el daño mayor era perjudicar a la democracia, porque simplemente ya la gente no participaba, porque no creía en el proceso, porque simplemente ganaban los de siempre y no había posibilidades de postular buenas personas. Yo voy a hacerlo y lo voy a hacer con mucho cuidado, porque ya, yo tengo buena relación con Johnny Araya y profesionalmente y todo eso. Pero yo le garantizo a usted que muchos partidos políticos no se preocupaban realmente por poner buenas candidaturas en San José, entre ellos la unidad, o sea, con todo respeto, o sea, la unidad que era tradicionalmente el partido, digamos, alterno o alternativo a la liberación. Realmente usted nunca encontró candidatos o candidatas de peso para la alcaldía de San José, porque simplemente o no les interesaba o sabían que estaban perdidos o lo que fuera. Yo creo que en esta ocasión el hecho de que ya sepamos que Johnny Noa, aunque pueda tener su ficha, y evidentemente la tiene, y su alcalde, ¿verdad? No podemos de nuevo tapar el sol con un dedo, pero yo sí creo que se ha abierto una posibilidad para que entonces se motive a otro a participar. No creo que sea necesariamente bueno, pero al final de cuentas es el cantón que más candidaturas tiene, creo que anda como por 13. Uno en eso tiene que ser serio. Hay muchos de esos 13 que no tienen ninguna razón de ser, ninguna posibilidad. Pero bueno, son procesos, cada uno tiene su particularidad dentro de los 84 realidades cantonales. Y sí, esa es la ciudadanía a la que le corresponde dar la última palabra. En San José es muy complicado, Jonathan, también, porque obviamente el tejido institucional de San José está muy marcado por la presencia de las instituciones del gobierno central. Entonces, aunque mucha gente dice que la situación de San José es espantosa, que la basura, que la inseguridad, que es una ciudad lúgubre, que es una ciudad que no motiva y todo eso tiene que ver con la municipalidad, todavía la población de San José no se involucra en la toma de decisiones. Es de los cantones en donde menos vota la gente, siendo el cantón con más población. Es un cantón que debe andar entre 250 y 260 mil electores. En población que anda alrededor de 400 mil personas. El voto electrónico sería una alternativa para atraer la decisión de la gente, que sea más fácil el llegar a votar. Habría que ver cuál es la modalidad de voto electrónico que en última instancia se va a tomar. Ahora va a haber un plan piloto, ¿sí? Pero igual tenés que ir al centro electoral y tenés que ir a la urna y tenés que emitir el voto ahí. Prácticamente la diferencia es que en lugar de marcar con un lapicero vas a marcar con una tecla, ¿verdad? Pareciera, o con un mouse. Yo por principio creo que la evolución tecnológica es una realidad que de una otra forma nos va atropellando y todos
a nivel de las personas, a nivel de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, de los países, debemos ir adaptándonos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezó a haber correo electrónico, yo decía, yo esa caraja no la voy a tener, es complicadísima. Y llega un momento en que vos decís, o tengo correo electrónico, o simple y sencillamente no existo. O sea, dejo de existir para el mundo, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? Yo me acuerdo de un hermano mío menor, era mucho más inquieto en términos tecnológicos, y él fue el que me tuvo que hacer una sesión de explicación de qué era todo eso y para qué servía. Papá se murió todavía con resistencia a muchos de los temas tecnológicos, ¿verdad? Pero yo creo que es una realidad, y llegará un momento en que probablemente avancemos hacia plataformas de votación más tecnificadas. Aquí el gran reto y la prioridad número uno es dar confianza y dar seguridad. El sistema electoral costarricense, y te lo digo con conocimiento de causa, porque durante muchos años, cuando estuve bastante más activo, sobre todo en la participación electoral, descansa sobre la participación de la gente. O sea, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una obligación capital, que es alistar el proceso y garantizar que a todo el mundo le llegue su papeleta, que todo el mundo esté empadronado para votar, que todo el mundo tenga la posibilidad de ejercer su voto, y que cuando se elija, se ejerce el voto, se contabilice como la voluntad de la gente lo dio. Pero tradicionalmente, Jonathan, la responsabilidad de fiscalizar y de operar el proceso correspondía a los ciudadanos a través de miembros de mesa, a través de fiscales de mesa, a través de fiscales generales. Y en las épocas anteriores, en los 74, 78, 82, era masiva la participación de la ciudadanía a través de los partidos políticos. Y usted llegaba a las mesas de votación y encontraba a 5, 6 o 7 personas con su camiseta, ¿verdad? Ahí participando como miembro de mesa, y habían suplentes y todo eso. A partir ya del año 2002, probablemente con más, digamos, evidencia, y después de eso, el reto que tienen los partidos políticos para conseguir miembros de mesa, para conseguir fiscales de mesa, para conseguir colaboradores, es inmenso, y no lo están logrando. Y esto es muy serio, porque nuevamente es debilitar una parte esencial del proceso, como es la fiscalización, ¿verdad? Es que en el momento en que el tribunal entra a competir con los partidos ofreciendo un pago por el día, los partidos... Bueno, eso, digamos, ha sido un argumento que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Probablemente el tribunal no hubiera entrado con los auxiliares electorales, ¿cómo se llaman? Pagados, si este otro problema no se hubiera dado. Vea, yo me acuerdo, yo estaba en el gobierno, era presidente de IFAM, pero uno seguía muy de cerca esto, la crisis y prácticamente el tribunal implorándole a los partidos políticos para las elecciones del 2006, para que se llenaran los miembros de mesa, para poder tener en todas las juntas electorales representación, y no se podía. Y me va a perdonar la inmodestia, pero yo mismo, porque yo había sido jefe de campaña del gobierno de Don Abel en materia electoral y representante del partido ante el tribunal, uno conocía muy bien esta dinámica. Y yo mismo le planteé a Héctor Fernández, por ejemplo, que es un gran amigo y una persona que es garante de todo lo que se hace en el tribunal, y idea es que también el tribunal ha limitado solo a que sean postulados por partidos políticos. Y el tribunal abrió en esa ocasión la oportunidad para que fueran personas, ciudadanos civiles, los que se postularan. Y me acuerdo gentes como Jiménez de Heredia, y como creo que Franklin Chan, y personas así que se ofrecieron a ser miembros de mesa, no en representación de ningún partido, sino apoyando. Y luego lo de los auxiliares electorales creo que se ha impuesto más por la realidad que por otra cosa, porque realmente en los partidos políticos hay una crisis de liderazgo de partidos políticos, de confianza. La militancia, Jonathan, vos lo sabes muy bien. Usted le pregunta a la gente hoy de qué partido milita, y más del 80% le dirá que ninguno. En el pasado era al revés. En el pasado el 80% militaba con alguno. Y los indecisos eran la minoría.
es parte de la realidad que tenemos, ¿verdad? Como país en nuestra democracia, que tiene una gran cantidad de retos, ¿verdad? Y vea, por ejemplo, el tema de las elecciones de medio periodo. Eso obedece a una enorme decisión y muy trascendental, precisamente de potenciar las elecciones municipales y darle a la ciudadanía la oportunidad de participar con más información. ¿Por qué? Porque si seguían haciéndose en forma unificada como era antes, la discusión era quién iba a ser el presidente y quién podía competir contra esa decisión, o quién iba a ser diputado en las diferentes provincias. Nadie, absolutamente nadie, analizaba, discutía, ni siquiera se conocían quiénes estaban siendo postulados para los cargos de elección municipal. Entonces, es más, perdón, gente que yo quise muchísimo, como Rodrigo Carazo y probablemente Rafael, Miguel Ángel, Daniel, José María, Don Pedro, todo el mundo en las plazas públicas, el estribillo final era, y acuérdese de votar en las 3 papeletas, blanco y verde, rojo y azul, o rojo o anaranjado, cuando Vladimir fue candidato, o lo que sea, porque era casi obligatorio votar parejo en las 3 papeletas. Algo más antidemocrático que eso yo no conozco, y sin embargo desde los propios liderazgos era que se proponía. Las elecciones de medio periodo, en efecto, suponen un esfuerzo importante para el tribunal y para la ciudadanía como un todo, pero es la respuesta a la necesidad de fortalecer el proceso municipal, de que en efecto tengamos estas discusiones. Si las elecciones fueran unificadas, Jonathan, nadie estaría pensando en quiénes están postulando para las municipales. Nadie. Nadie pregunta, nada más votan. Exacto. Usted tendría aquí a algún candidato presidencial hablando de su propuesta. Y mucha gente dice que sale muy caro y que para el tribunal es muy difícil. Sí, sí es cierto. Pero lo que no hemos visto es la otra parte. Las elecciones presidenciales y diputados son muy fáciles para el tribunal ahora y son muy baratas. ¿Por qué? Porque son simplemente 8 papeletas nada más. Ahora decimos, es que el tribunal tiene que emitir 2,000 y pico papeletas. Sí, pero cuando dentro de 2 años solo emite 8. La de presidencia y la de las 7 diputaciones. Y ahí se ahorra un montón de plata. Y ahí va a ser mucho más rápido el proceso porque son menos candidatos. Entonces, es una por otra. Si fueran unificadas, serían las mismas 2,000 y pico papeletas de las elecciones municipales, más las 8 de la nacional y la de diputados. Entonces, sí, la democracia tiene sus bemoles, la democracia tiene su costo. Por eso es que es importante que la aprovechemos. Por eso es que si el país hizo un esfuerzo por tomar estas decisiones, que no fueron fáciles, Jonathan, usted fue legislador, vea, en Costa Rica tenemos iniciativas de ley eternas, que incluso terminan siendo archivadas porque no fueron votadas. Tenemos urgentes necesidades de reformar cosas. Le voy a mencionar una que tiene una incidencia directa en el tema municipal. La Ley de División Territorial de Costa Rica. Es de 1909, Jonathan. Es una ley que tiene en estos momentos 115 años. Y esa ley fue la que definió que la provincia de Punta Arenas iba a tener la forma que tiene, porque en aquella época, hace 115 años, la comunicación entre los pueblos era por mar, porque no había ni siquiera una carretera que pudiera llevarnos al sur del territorio nacional. Y por eso Punta Arenas prácticamente copa toda la costa del Pacífico, porque era la forma de comunicarse. Hoy día eso no obedece a ninguna lógica socioeconómica, no obedece a ni... Perdón, Pérez Celedón no tiene nada que ver con San José. Perdón, Sarapiquí no tiene nada que ver con Heredia. Perdón, Mojuara no tiene nada que ver con Alajuela. Digamos las cosas realmente como son, pero hay una gran cantidad de intereses que no quieren que estas cosas cambien, porque entonces Alajuela puede perder un diputado, lo gana Guanacaste, lo pierde Punta Arenas, ¿me entendés? Y eso dificulta mucho las cosas. Pero lo cierto del caso es que tenemos que tomar decisiones. Y tarde o temprano estas cosas tendrán que resolverse. No es posible, vean, no es posible que el área metropolitana de San José, que son alrededor de 1,000 kilómetros cuadrados, integrada por 13 o 14 cantones,
tenga 14 gobiernos locales. Es anacrónico. ¿Cómo se ha resuelto en otros países? La ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de México, París, Madrid, Bogotá. Bogotá es una fusión de una gran cantidad de municipios que habían rodeados y se hizo la alcaldía mayor, así se llama. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que verse en función de la mejora del servicio y de la calidad de vida de las personas. De hecho, Juan José, en la anterior asamblea se crearon varios cantones por diferentes motivaciones de los diputados de la zona, pero lo que se veía en los requisitos, que los requisitos eran igual planteados en estas leyes que son de otro tiempo, que la municipalidad que se desapega tiene que estar de acuerdo. Costó un montón, por ejemplo, que se pensara en una división de un territorio que generaba el poder adquisitivo a la municipalidad madre, por ejemplo. Pero más allá de eso tiene que tener más de X cantidad de ciudadanos. Pero era tan risible y tan pequeña la cantidad de habitantes que se ocupan, que ahí es donde uno entiende por qué existen, por ejemplo, cantones tan pequeños que deberían estar fusionados, ser un distrito de un cantón más grande, porque no tiene el más mínimo entender, porque ni siquiera es que hay una distancia larga entre uno y otro, está pegado en el GAN y que no resuelve nada, que sea una municipalidad, más bien genera gastos. Vea, San Carlos, que es un cantón que todos apreciamos muchísimo y que es muy próspero en su colectividad, aunque tiene dentro de su territorio también enormes asimetrías, ¿verdad? Son 3.200 kilómetros cuadrados, es el cantón más extenso de Costa Rica. Pérez Celedón, Talamanca, La Cruz, Sarapiquí, son cantones que andan rondando los 2.000 kilómetros cuadrados ellos solos, ¿verdad? Y vea que le acabo de mencionar que 14 cantones en el área metropolitana de San José no llegan ni a 1.000 kilómetros cuadrados. Así es. Pero además, con la concentración de población más grande. Entonces te encontrás 14 sistemas de recolección de basura, 14 sistemas de planificación territorial, 14 sistemas de leyes de patentes, 14 sistemas de administración de espacios públicos, 14 sistemas de aceras. Es inconcebible. Y vea, mi padre fue ministro de Gobernación en el gobierno de Carazo, 78-82. Y en aquella época el Ministerio de Gobernación tenía una comisión que se llamaba la Comisión de División Territorial. ¿Sí? Porque, vamos a ver, es que todo es el pasado. A partir de 1970 tenemos Código Municipal y tenemos ejecutivos municipales. Antes lo que había eran gobernaciones provinciales. ¿Sí? Y los gobernadores nombraban al jefe político, que venía siendo como el ejecutivo municipal. Y eso dependía del Ministerio de Gobernación. Pero bueno, esa es la historia por la cual estaban vinculados. Pero desde aquella época, la cooperación alemana, o sea, no le estoy hablando de ningún papanatas, le propuso a Costa Rica que debía pensar en la posibilidad de hacer un distrito metropolitano. Porque ya se veía desde el 80 que la problemática del desarrollo conurbado en un territorio tan pequeño, con tantos municipios, iba a ser conflictivo. Y eso es lo que está pasando. Y nos cuesta mucho tomar decisiones, porque como bien decís, hay una gran cantidad de intereses. Y entonces se ponen a calcular. Y resulta ser que, bueno, es que probablemente el alcalde o el jefe de gobierno de la ciudad, porque así se llama, por ejemplo, en el DF, va a tener mucho poder. Y entonces entramos en ese tipo de valoraciones. A mí no me importa quién va a ser dentro de 20 años o 50 años un jefe de gobierno de la ciudad capital. Pero por Dios, no pueden haber 14 alcaldes en semejante territorio. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Vea, lo de la creación de cantones, estoy de acuerdo con vos, hay que fusionar algunos. Hay algunos que sí había justificación de aprobar. Río Cuarto. Río Cuarto era un distrito de Grecia que ni siquiera colindaba con Grecia. No, aquí pasaban como 3 cantones de por medio. Claro, claro. Y entonces, por Dios, o sea, la justificación de Río Cuarto era absolutamente innegable. Yo no quiero entrar en la discusión de si Cóbano, Papel y Lepanto deberían de ser guanacastecos o puntarenenses, pero a mí no me cabe ninguna duda que ese territorio debería ser un cantón, porque no tiene nada que ver con el cantón de Punta Arenas, y son distritos de Punta Arenas. Ustedes aprobaron
a Monteverde. Magnífica elección. Además venía con una enorme experiencia ya de ser Consejo Municipal de Distrito de mucho tiempo. Y efectivamente, para la gente de Monteverde, tener que hacer diligencias en Punta Arenas Centro es una locura, ¿verdad? Pero bueno, hay otros cantones, vea, Tibás, Flores, por decir algunos, son de menos de 10 kilómetros cuadrados. San Pablo también. San Pablo, Belén mismo. Yo les decía a la gente, vean, qué rico ser el alcalde de Belén, porque además es un territorio pequeño con una población, el capital humano de Belén es extraordinario. ¿Cuál es el perfil de la gente que vive en Belén? Empresarios, profesionales, ejecutivos, gente con trabajo, vecinos, Intel, cerquita del aeropuerto. O sea, imagínense la tragedia de un cantón como Guatuso, ¿verdad? O sea, ¿qué fortaleza le da su ubicación territorial? Muy pocas. Juan José, estamos llegando a la parte final del programa, nos quedan 2 minutos. ¿Qué es, a tu juicio, lo que debería de pedir y exigir más el elector antes del próximo 4 y cuál debería ser el compromiso moral más grande de los candidatos que se estaban ofertando en este momento? Bueno, desgraciadamente ya, digamos, los candidatos son una realidad, ya están, no podemos cambiarlos. Uno probablemente hubiera deseado tal vez gente con más preparación, más experiencia en todo lado, pero bueno, hay opciones. En todos los cantones hay opciones y buenas. En realidad, de aquí al 4, el principal compromiso ya no es tanto de los candidatos, es de los electores, ¿verdad? Y los que resulten electos después del 4, el principal compromiso, sin ninguna duda, es una gestión ética, comprometida, transparente, constructiva, responsable y respetuosa. Vea, Jonathan, el respeto en la gestión pública es indispensable. Usted no, porque en cualquier institución usted va a estar necesitado de dialogar, de negociar, de llegar a acuerdos. Nadie tiene el poder absoluto ni la razón absoluta. Y usted no puede pretender gobernar lo que sea pateando a los, compañeros, pateando a las personas con las cuales tiene que sentarse a dialogar. En la municipalidad pasa lo mismo. El que llegue a la alcaldía, el que llegue al consejo de municipal tiene que respetar a todos los demás actores y olvidarse de principios y de partidos y de intereses. El único interés es el del cantón. Y eso solo se va a lograr con muchísimo trabajo, transparencia, responsabilidad. Entonces, de aquí al 4, la responsabilidad es nuestra, de los ciudadanos, de escoger a los mejores. Después del 4, la responsabilidad es de los que resultaron electos. Y es darle valor y honor a quienes los eligieron, haciendo su mejor trabajo. Si los 84 cantones son bien gobernados, quien sale ganando es Costa Rica y los más de 5 millones de costarricenses que vivimos en este territorio. Muchísimas gracias, Juan José, por este programa lleno de ideas, lleno de responsabilidades y de deudas que tenemos que poco a poco entre todos paliar para hacer de cada cantón, como dice el tribunal, el rinconcito adecuado para vivir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jonathan, estamos a la orden. Un gran abrazo. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática el día de hoy. Juan José Echeverría ha dado un barrido muy bueno, muy profundo de lo que es la realidad de la deuda electoral municipal, qué es lo que tenemos que hacer como personas que vamos a ir a votar como municipios y qué debería ser la transformación que está pendiente todavía para tener una mejor dinámica de diálogo y de gestión de acciones, de soluciones de parte de los cantones. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.